cómo describir variables a través de gráficos. Bueno, para ello hemos tomado la base de datos del ejemplo anterior, en donde, como hemos visto, tenemos variables numéricas y variables categóricas. Para efectos didácticos ocuparemos las variables numéricas y la variable categórica proveniente de la variable numérica índice de masa corporal. Bueno, para ello, como sabemos, debemos tener ya codificado la variable categórica, en este caso llamada nutricional, con sus diferentes categorías, las cuales, como sabemos, provinieron de transformar o recodificar en distinta variable los valores del índice de masa corporal en categorías. Comenzaremos con el gráfico de barras, y este lo encontramos en el menú gráficos, cuadro de diálogos antiguos y el menú barras. Damos clic, nos va a aparecer esta ventana donde nos pide que seleccionemos qué tipo de gráfico es el que queremos. Seleccionamos simples y los datos del gráfico son resúmenes para grupos de casos. Le damos definir, nos va a aparecer esta nueva ventana en donde vamos a seleccionar nuestra variable categórica, nivel nutricional, y lo vamos a colocar en el eje de categorías. Como podemos ver en la parte superior, tenemos diferentes formas de representar a nuestro gráfico de columnas o de barras. Pueden ser a través de un recuento de número de casos o a través del porcentaje de casos. En este caso, en esta ocasión, vamos a utilizar la primera opción, número de casos. Podemos incluir algún título. En este caso, podemos poner frecuencia de nivel nutricional del Hospital General de Atizapán. Damos continuar y le damos aceptar. Nuestro gráfico se genera de la siguiente manera, en donde podemos observar el recuento o la frecuencia de la categoría de desnutrición, normal, sobrepeso y obesidad de la población que nosotros estamos estudiando. Es recomendable modificar las características de nuestro gráfico de tal manera que nosotros podamos expresar los datos de forma mucho más clara de la que se presentan. Para ello, y para empezar a modificar el formato de nuestro gráfico, podemos dar doble clic sobre el gráfico. Va a aparecernos esta ventana que está aquí. La voy a maximizar y sobre esta plantilla voy a trabajar. Para ello voy a empezar modificando las columnas. Le doy clic a la columna, doy clic derecho y posteriormente coloco o selecciono mostrar etiquetas de datos. Como podrán observar, se colocan automáticamente los valores correspondientes a cada una
de las categorías que nosotros hemos graficado. También podemos modificar varias características dentro de mi gráfico. Si yo quisiera modificar el color de las columnas, doy doble clic sobre la columna que quiero, sobre las columnas, y podemos ver que en color amarillo se ve un pequeño contorno en cada una de las columnas. Eso indica que puedo modificar el formato de las columnas. Para ello voy a dar doble clic y puedo seleccionar un relleno distinto al color que actualmente tiene. En este caso voy a poner este color, doy a aplicar y cerrar. Automáticamente, una vez que yo haya hecho esta modificación aquí y cierre la ventana, voy a poder ver que en mi hoja de resultados se puede ver el color, todas las características y todas las modificaciones que he hecho a mi gráfico. Muy bien. Ahora, para expresar un gráfico como este, pero a través de una variable numérica, como lo es el índice de masa corporal, requerimos realizar un procedimiento un poco distinto al anterior, en donde nosotros vamos a seleccionar, igual en gráficos, cuadro de diálogos antiguos, pero en esta ocasión vamos a seleccionar histograma. Damos clic y seleccionamos la variable numérica índice de masa corporal y la colocamos en el cuadro de variable. De igual manera podemos seleccionar el título y vamos a poner de igual manera la frecuencia del índice de masa corporal del Hospital General de Atizapán. Pero ahora, como les comentaba, estamos hablando de una variable numérica. Veamos cuál va a ser el resultado. Le damos a aceptar y nos aparece un gráfico muy parecido al anterior, pero que está separada en diferentes categorías. Estas categorías están separadas por intervalos diferentes al que se encuentra acá arriba. Cabe mencionar que estas categorías o estos intervalos también son llamados clases, es decir, que nosotros tenemos la opción de poder decidir cuántas clases vamos a obtener para nuestro índice de masa corporal y poderlo separar en grupos más pequeños. Para esto recordemos nuestra base de datos, en la cual nosotros nuestra variable índice de masa corporal la separamos y la convertimos a variable categórica. En este caso, la cantidad de clases que debemos separar en nuestros datos numéricos tiene que estar en relación a la cantidad de clases que nosotros seleccionamos o construimos cuando creamos nuestra variable categórica nutrición o nutricional. Entonces, como podemos ver, son 1, 2, 3, 4 clases, por lo que en nuestra hoja de resultados vamos a tener que modificar este gráfico. De igual manera, damos doble clic para poder observar nuestro editor de gráficos
Y para continuar damos un clic en la barra central. Vamos a ver que se forma un contorno de color amarillo muy tenue, casi no se ve, pero significa que lo que vayamos a modificar se va a encontrar dentro de cada una de estas barras. Doy clic derecho y le coloco mostrar o selecciono mostrar etiqueta de datos. Se va a abrir esta ventana de propiedades y vamos a poder observar los datos. En este caso, a lo que nosotros nos interesa es separarlo en 4 clases. En este caso, las 4 clases que nosotros diseñamos, que nosotros encontramos en la variable nutricional o niveles de nutrición. Para esto, damos clic en la pestaña de agrupaciones, le doy personalizado, le digo cuántos números de intervalos quiero o cuántas clases requiero para este gráfico y coloco el número 4. Aplico, se forma automáticamente nuestras clases 1, 2, 3, 4 que están en función de los intervalos. En este caso podemos ver que son intervalos de 5 en 5. Y esta variable se refiere al índice de masa corporal que está dado en kilogramos sobre metro cuadrado. Doy clic en cerrar. Si quiero puedo modificar el color dando doble clic, relleno y borde y selecciono el color que más me guste. Cierro y cierro la ventana del editor de gráficos para poder ver en mi hoja de resultados las modificaciones hechas. Como podemos observar, en ambos casos estamos contando o estamos sacando la frecuencia de casos que tienen desnutrición, tienen un índice de masa corporal normal o un nivel nutricional normal, sobrepeso y obesidad, que coincide justamente con el índice de masa corporal dividido en 4 clases. Sin embargo, también puedo hacer este gráfico en función de la proporción que tienen cada una de estas categorías, y para ello de igual manera me voy a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, barras, selecciono simples, resumen para grupos de casos, definir, y en esta ocasión no selecciono la frecuencia o número de casos, selecciono el porcentaje de los casos. La categoría sigue siendo nivel nutricional o la variable nivel nutricional y doy a aceptar. Ahora tenemos en función del porcentaje el nivel nutricional. Como podemos observar, como ya no hablamos de frecuencia, podemos aquí modificar el título. ¿Cómo lo hacemos? Damos doble clic, abrimos el editor, lo maximizamos y aquí cambio y pongo el porcentaje del nivel nutricional del Hospital General de Atizapán y doy un clic afuera del gráfico y puedo ver la modificación. Recordemos que seleccionando un gráfico puedo mostrar la etiqueta de datos dando clic derecho. Aparecen automáticamente los porcentajes y también puedo modificar, en este caso si yo modifico el relleno, será el relleno de lo que está contorneado de color amarillo. Lo que queremos realmente modificar el color es el de las columnas. Entonces selecciono la columna y automáticamente me va a aparecer la vista previa del color que se encuentra, y es aquí donde puedo hacer el cambio del color del gráfico.
Selecciono, aplico y cierro. Nosotros, a través de las herramientas que tenemos aquí, también podemos agregar varias características. Algunas de las características que se suelen utilizar en investigación científica es el colocar la fuente del gráfico. En esta ocasión voy a poner como ejemplo el insertar una nota al pie. Esta nota al pie vamos a poder como ver que parpadea el cursor. Puedo eliminar lo que está escrito y en investigación científica se suele colocar al pie la fuente del gráfico. En este caso voy a poner como ejemplo Secretaría de Salud y el año. Doy un clic afuera del gráfico para que surta efecto y aparece nuestra fuente. Cabe mencionar que una vez que nosotros seleccionamos cualquier parte, yo puedo hacer uso de las opciones o de las herramientas que vienen marcadas. Hay algunas que no están habilitadas porque no aplica el realizarle alguna modificación a lo que estoy seleccionando. Para este caso, la fuente generalmente viene con una alineación a la izquierda que me va a permitir tener mucha mejor presentación para nuestros datos. Cierro las ventanas que tengo activas y, como sabemos, todo esto se pasa a nuestra hoja de resultados, como lo podemos ver en este momento. Otra manera de poder representar nuestros gráficos de proporciones es a través de un gráfico de círculos, o también conocido como gráfico circular. Para ello nos dirigimos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, circular. Damos clic. Nos aparece esta ventana que nos dice gráficos circulares. Los datos del gráfico son, y seleccionamos resúmenes para grupos de casos. Le damos definir. Seleccionamos nuestra variable categórica y la colocamos donde dice definir porciones por. Seleccionamos porcentaje de casos. Seleccionamos un título y colocamos proporción de nivel de nutrición por nivel de nutrición del Hospital General de Atizapán. Podemos poner al mismo tiempo aquí la fuente. Podemos poner Secretaría de Salud 2020 o donde hayamos sacado la información, continuar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico circular. De igual manera podemos hacer los cambios en donde colocamos las etiquetas de los datos. Y si quisiéramos cambiar el relleno y el borde, tenemos que seleccionar el círculo y podemos aquí cambiar el color de cada uno de las partes de cada uno del círculo, cada una de las proporciones. Cerramos nuestra ventana y aquí tenemos el formato de nuestro gráfico de proporciones. Aparte de representar nuestros datos de forma gráfica como lo hemos hecho, es también importante que sepamos
realizar tablas de estadísticos que justamente son los datos con los cuales el programa de SPSS está graficando. En este caso, para ello vamos a requerir de utilizar nuevamente nuestro menú analizar. Nos dirigimos a estadísticos descriptivos y frecuencias. Damos clic y seleccionamos nuestra variable categórica al lado derecho de la variable y tenemos que tener seleccionado la opción mostrar tablas de frecuencias y damos clic en aceptar. Y aquí tenemos la tabla de frecuencias donde cada uno de estos porcentajes debe de coincidir con los porcentajes mostrados en mis gráficos. Como podemos ver en el gráfico circular nos aparece hasta 2 decimales y en nuestra tabla aparece hasta un decimal, pero ya aparece redondeado. Si quisiéramos saber el valor exacto, nos dirigimos a la tabla, damos doble clic y damos doble clic sobre el valor para conocer el valor o las decimales faltantes de nuestros resultados. Por otra parte, es importante que nosotros conozcamos el procedimiento para realizar gráficos que representen las medidas de tendencia central y de dispersión, en particular de variables numéricas como lo puede ser la medida de tendencia central, media y la medida de dispersión conocida como desviación estándar. Para ello, el procedimiento es el siguiente. Nos vamos a nuestro menú gráficos y en esta ocasión vamos a seleccionar el generador de gráficos. Nos aparece un mensaje el cual nos hace alusión hacia que debemos conocer cuáles son las variables que vamos a seleccionar para que nuestros gráficos puedan realizarse. En este caso, como ya hemos definido las propiedades de las variables anteriormente en nuestra base de datos, le damos a aceptar. Bueno, entonces para poder graficar la medida de tendencia central por excelencia, que es la media, seleccionamos barras, tomamos el ejemplo 1, el primer tipo de barras y arrastramos hacia el área en blanco. En este momento nos va a aparecer el ejemplo de las barras en donde se nos solicita que coloquemos las categorías que queremos graficar y la variable numérica que queremos que se grafique. En este caso, recordemos que el eje X es la variable independiente y el eje de las Y es la variable dependiente. Entonces, como queremos en este caso, para este caso didáctico, vamos a colocar una variable categórica, en este caso el sexo, la colocamos en el eje de las X y como variable dependiente o variable numérica colocamos el índice de masa corporal, lo seleccionamos y arrastramos hacia el eje de las Y. Del lado derecho, en las propiedades del elemento, si es que no aparece, si es que no nos aparece esa ventana, le damos clic aquí donde dice propiedades de elemento y en este menú o en esta ventana vamos a colocar qué tipo de medida de tendencia central es la que queremos
que se nos exprese. Podemos elegir entre la media, la mediana, la moda, etc. En este caso vamos a elegir la media o el promedio. Vamos a seleccionar mostrar barras de error y podemos optar por tres tipos: en los intervalos de confianza al 95%, el error estándar, recordando que el error estándar se utiliza cuando se quiere hacer inferencia estadística, y la desviación estándar cuando no se hace inferencia estadística. Viene por default un multiplicador de 2. En este caso, como queremos que la misma valor de la desviación estándar se encuentre por arriba y por debajo, colocamos el valor de 1. Damos a aplicar, cerramos nuestra ventana y damos a aceptar. En automático nos aparecerá nuestro grupo masculino y nuestro grupo femenino con el índice de masa corporal correspondiente en kilogramos sobre metro cuadrado. De igual manera, damos doble clic para modificar y poder colocar las etiquetas o los datos. Cerramos. Podemos cambiar el color con esta herramienta que se encuentra acá arriba. Y cerramos para poder ver los resultados en nuestra hoja de resultados. Como mencionamos anteriormente, debemos de sustentar estos datos a través de tablas. Para el caso de la tabla para este gráfico, como requerimos que nos muestre el índice de masa corporal, es decir, los estadísticos como la media, la mediana y la moda del sexo masculino y aparte del sexo femenino, nos vamos a otra herramienta muy conocida por SPSS que se llama Explorar. Esta se encuentra en el menú Analizar, Estadísticos descriptivos y Explorar. Damos clic y en esta parte seleccionamos en este cuadro la variable dependiente, que como sabemos es el eje de las Y. Seleccionamos el índice de masa corporal, lo pasamos a la derecha y la lista de factores o categorías es la variable categórica sexo. En este caso solamente quiero que me muestre estadísticos, no quiero que me muestre ni gráficos porque ya los he obtenido, y le doy clic en estadísticos y selecciono descriptivos, que ya de por sí está seleccionado por default. Damos continuar y le damos a aceptar, y justo nos aparece las medidas de tendencia central y de variabilidad de nuestros datos o de dispersión, pero está separado por la variable categórica sexo en masculino y femenino. Este valor de 26.5 es el que coincide con el sexo masculino, y el sexo femenino 25.1, que es lo mismo que nos salió en nuestro gráfico. De aquí podemos sacar varios datos como es la media, como es la mediana, como es la desviación estándar. Inclusive también podemos conocer la varianza y los rangos de cada una de las categorías. Y es así como hemos podido comprobar y hemos aprendido a graficar y a sacar tablas de datos estadísticos en SPSS.